Vamos a saludar con Tami Hidrobo. Ella es psicóloga, es activista feminista y ella ha estado dándole seguimiento al caso de Verónica Ibarra, periodista ecuatoriana. Nosotros ya el lunes comentamos su caso. Ella se encuentra todavía en Panamá en espera de que exista una asistencia por parte del gobierno ecuatoriano, de la Cancillería y de la Embajada de Ecuador en Panamá para que ella pueda salir de un círculo de violencia y, por supuesto, regresar al país con sus dos hijos. Tami, ¿cómo estás? Qué gusto poder conversar contigo y bueno, sobre todo ampliar un poco este caso a la realidad de muchas mujeres que seguramente no pueden hacer escuchar sus voces. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Sofi, Denise, muchísimas gracias por el espacio, un abrazo súper fuerte. Yo sé que ustedes desde Guarmes del Barrio están comprometidas todos los días, todas las semanas por visibilizar estos casos. Lastimosamente son casos que se dan todo el tiempo, en todas partes, y es un compromiso y una lucha constante que nos llena de digna rabia, como digo yo, de digna furia, de digna ira, que es necesario manifestar, acompañarnos, mostrarle y sobre todo actuar frente a un caso que, como se conoce ya en la opinión pública, puede reflejar el caso de muchas mujeres ecuatorianas viviendo en el exterior que pueden encontrarse viviendo situaciones de violencia en total oscuridad, silencio y sin saber qué hacer. Tami, yo creo que a veces hablamos y repetimos ciertos términos y tal vez entre los colectivos que más cerca, o colectivos, periodistas, personas que tienen mayor privilegio a la información, tenemos claro algunos conceptos de la violencia de género. Y la violencia tiene varios procesos, y cuando digo procesos de descripción técnica, pero varias instancias, y la última es del feminicidio, que es el acto más atroz de violencia contra una mujer. Cuando escuchamos, por ejemplo, que una víctima tiene que revictimizarse básicamente por exigir justicia, porque evidentemente uno de los comentarios que más surgían era ¿por qué lo hace?, ¿por qué se expone?, ¿por qué no denunció?, etcétera, siempre cuestionando a la víctima y no al agresor. Y de hecho eso es lo que quieren los agresores, porque si tú te das cuenta, el sujeto, el agresor, emite un comunicado diciendo que los temas privados no se deben exponer. La ropa sucia se lava en casa, básicamente, ¿no? Qué difícil es llegar a esta instancia que lo hizo Verónica. ¿Cómo analizar esto? Porque no es fácil. Yo insisto en esto porque hacer pública una situación tan dolorosa no es algo de un día al otro, o sea, no es fácil, es el último recurso que ella encontró ahora, ¿no? Así es, miren, yo creo que es necesario, sobre todo, yo siempre digo, dejar de normalizar las violencias en plural, porque las violencias se manifiestan de todas formas y de múltiples maneras, que inclusive nos cuesta a nosotras, a las mujeres, identificar las violencias y darnos cuenta que lo que estamos viendo son violencias, porque no las definimos, no las visibilizamos, están normalizadas como actos cotidianos que pasan, que suceden y que hay que aceptar. Pero nosotras, las mujeres, y hablo en plural, porque yo creo que lastimosamente en el Ecuador, en el mundo, no hay mujer que no haya vivido en algún momento de su vida algún acto violento y haya experimentado estas violencias, que sabe sobre su cuerpo, sobre sus emociones, sobre sus relaciones, que no está bien lo que está pasando. Pero nos cuesta muchas veces identificarlo y también eso nos lleva a relaciones tóxicas, que ojo, no es únicamente con la pareja, con el esposo, con el novio, hay relaciones tóxicas de un sinnúmero de definiciones como nos relacionamos personalmente, puede ser en nuestros sitios de trabajo, con nuestras amistades, con nuestras amigas, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, cualquier relación personal que creamos puede volverse tóxica. Cuando digo tóxica es que hay un elemento de violencia que termina violentándonos. Cuando te dice una amiga a ti estás loca, eres agresiva, solamente porque eres asertiva y respondes directamente, entonces ya se vuelve ahí como una amenaza. Pero eso es cuando tú tienes una personalidad fuerte. Lo que sucede además es que a las mujeres nos minan la autoestima. Nos dicen no eres capaz, te vas a quedar sola, sin mí no vas a poder, tus capacidades no son suficientes. Y si empezamos a construir lo que se llama esta pirámide de las violencias, empezamos por construir estos comportamientos, a definir estos comportamientos muy cotidianos que están ahí todos los días, que nos dicen todas las personas y empiezan a escalar. Y empieza ya a escalar con mensajes ya directos, repetitivos, que minan nuestra autoestima. Después de eso puede venir una agresión más clara, después de eso puede venir un golpe, pero mediante de todo eso regresa y viene la luna de miel que se llama, ¿no? Yo voy a cambiar,
cambiar, perdóname, eres el amor de mi vida, eres la amiga de mi vida, eres la empleada de mi futuro, y otra vez viene otra violencia. Entonces eso puede escalar hasta llegar a un femicidio. Y nos cuesta a las mujeres, y yo creo que la sociedad, todas tenemos una responsabilidad de educar, de informar, sobre todo y ante todo, Denise y Sophie, de definir a las violencias, identificándolas, nombrándolas y señalándolas. Así es. Pese a que cuando las nombramos, terminamos siendo triplemente violentadas. Mira, Tami, y esto es importante que lo digas porque a mí me espeluznó ver un titular de un medio de comunicación nacional que ponía la última publicación del presunto agresor de Verónica Ibarra, y daban cuenta de un mensaje que él ponía, unas fotos bonitas en redes sociales en las que decía mi amor, te amo, y Verónica respondía de la misma forma, ¿no? Entonces esto es como un poco querer invisibilizar todo lo que tú estás mencionando, este círculo de violencia, no entender la violencia de género, y también restarle valor a la palabra de Verónica en este momento, cuando ella lo que está pidiendo es auxilio, y lo está haciendo a través de esta forma, exponiéndose porque no encuentra otra manera, al estar lejos de su familia, al estar lejos de su red de apoyo, porque bueno, uno dice en algún momento, si es que soy víctima de violencia, esperaría por lo menos sentirme acompañada, y la realidad es que ella está sola en otro país que no es el suyo, acaba de dar a luz, además es un momento durísimo que no hay que pasarlo como un detalle menor, acaba de estar enfrentando una cesárea, y llega este sujeto, después de que ella lo denuncia, llega este sujeto y le pone una contrademanda, por decirlo de alguna forma, pidiendo a las autoridades panameñas que la atrapen y que la internen en contra de su voluntad en un psiquiátrico, y le den la potestad de los niños o el cuidado de los niños a él. Entonces, realmente hay que entender qué es lo que hace que Verónica tenga que gritar a los cuatro vientos lo que le está ocurriendo, y luego se emite un tuit por parte del canciller, dice, hemos hablado con Verónica, sacan un comunicado, dicen ya le echamos al sujeto, estamos asistiéndole, pero en la práctica esto no está pasando. Pude conversar con Verónica, ella ha comentado que lo que está haciendo en este momento es sobreviviendo y contestando todas las demandas que esta persona le está poniendo como mecanismo de violencia para retenerla en Panamá, y por supuesto sin darle también la posibilidad de que pueda salir de ese país con su pequeño de 3 semanas de nacido. Así es, miren, yo sí quiero compartir, porque venimos varias mujeres, muy pocas en el principio, acompañando a Verónica en este proceso, y el camino que Verónica tomó durante el proceso fue ese: primero reconocer que estaba viviendo una situación de violencia, primero negar todo tipo de ataque o de distorsión que viene de los medios de comunicación patriarcales, machistas, que tratan siempre de poner el demonio básicamente y la culpa del fracaso de una relación en la mujer, y no en la violencia que puede ejercer un hombre. Verónica toma en un momento ya la decisión la semana pasada con mucha fortaleza, de huir. Y ese proceso fue muy duro, yo lo acompañé, porque fue un momento de decisión y sobre todo de conciencia, y eso les pasa a muchas mujeres, de que tienen que huir. No es que preparan, que haces la maleta y que vas y vas a saber a dónde vas, sino que sabes que tienes que huir con lo que estás puesta, en el momento y en la forma estratégica, porque además Verónica estaba siendo vigilada por la mamá y inclusive por otro funcionario del mismo cuerpo diplomático ecuatoriano en Panamá, que eso también es gravísimo, Tami. Tiene que investigar. Es gravísimo, es gravísimo. Tienen que huir con lo que están puestas, pretendiendo además de que se iban un ratito y ya regresan. Y de ese proceso que se encuentran huyendo, ponen la denuncia, y viene otro proceso, que es ese miedo a la reacción de este personaje sujeto infame, porque es un tipejo. Sabíamos que Verónica podía correr un riesgo extra, que yo les describía la pirámide, que podría inclusive determinar si es que estos hombres fríos, calculadores, empiezan a agredir y a responder en esa violencia, porque además, miren, un hombre violento trata de controlar a su víctima, y de hecho la controla, y está creído que está controlándola, y además que es impune frente a ese control, y este infame sujeto tipejo, que ni siquiera es un hombre, es un tipejo, está abusando el poder
de pertenecer a un cuerpo diplomático para ejercer ese poder y esa violencia sobre Verónica. El momento en que acompañamos a Verónica, le dijimos, el momento tienes que salir, y tienes que salir así sea con lo que estás puesta, y poder acompañarla con una red de mujeres allá, para poder esconderse. Atención, esconderse, porque huir es esconderse para salvar la vida, porque no sabes de lo que es capaz un sujeto como este. Además, sin la ayuda de la embajada que se supone que debe estar ahí para ayudarla. Verónica escapa, finalmente tiene todo el acompañamiento de mujeres en Panamá que la acompañan a poner la denuncia, y sabíamos que el momento en que este tipo iba a recibir la denuncia iba a reaccionar. Teníamos miedo de que su reacción pueda ser violenta, y por eso Verónica estaba literalmente escondida, y lo que hizo fue meterle 5 procesos legales para poder, ahí está la demostración de la violencia que este infame está utilizando sobre Verónica. Esos 5 procesos legales le impide a ella salir del país, y entre esos procesos le impide sacar a su hijo para retornar al Ecuador. Verónica se ve en esta situación porque cuando yo sabía que este tipo era de poder, yo la tenía clara, obviamente, que la única forma de enfrentarlo y de decirle que no tenía poder sobre ella es hacerlo público, pero Verónica tenía que recorrer ese camino, vivirlo, tomar las decisiones, y sobre todo tener también esta valentía dentro del miedo. No es que se rompe el miedo, simplemente ya se rompe con la desesperación, y te das cuenta que no hay cosa más clara que hacer que huir, denunciar y visibilizar. Y eso fue lo que sucedió, donde Verónica hace el video que nos encargamos de distribuirlo, que felizmente se hizo viral, y eso atendió no solamente la opinión pública, sino el mismo canciller Gustavo Manríquez estuvo en contacto conmigo el día domingo solicitándome el contacto de Verónica para ponerse en contacto ya las órdenes de Verónica. Tami, Efectivamente, solo una precisión aquí, porque cuando hablaba Gustavo Manrique, la Cancillería del Ecuador, desde el momento que conoció el caso de Verónica, ha tomado contacto con ella. Entonces tú estarías argumentando que esto es cierto. Esto es cierto a través del puente que se dio por la denuncia que pusimos en redes sociales. Entonces, la Cancillería reacciona, yo creo, frente a un escándalo mediático, que eso es lo que buscamos las mujeres. Pero ellos tenían conocimiento antes. Eso, ese punto es importante, porque el embajador sabía antes de que se haga público. El embajador Flores sabía de la situación el día viernes antes de que hagamos público y antes de que hagamos viral lo que sucedía. Y además que Verónica haya tenido que poner su vida y exponer su vida, como hacen muchísimas mujeres, como la única herramienta de defensa. Y además, atención, Denise, Sofi, las mujeres que nos escuchan, esta herramienta, la denuncia, es una herramienta de protección de la vida, porque nos garantizaba que Verónica estaba bajo amenazas que venían desde hace antes, para darle la responsabilidad a este infame, y al embajador Flores en el Ecuador, en Panamá, del Ecuador en Panamá, a que sepa que nosotras, que Verónica estaba sola ya, pero que no estaba sola, porque detrás de ella estábamos un montón de mujeres y una red de mujeres que hicimos temblar a la Cancillería el día domingo anterior, de tal forma que el mismo canciller se pone en contacto directo conmigo, se pone a disposición de Verónica, habla con Verónica creo que de 3 a 4 veces personalmente, para poder actuar y reaccionar, y el escándalo se les hace tan grande que se dan cuenta de la infame que tienen en el cuerpo diplomático, tratan inclusive de presionarlo para que pueda ceder con la firma para que Verónica regrese y retorne al Ecuador, pero para eso Verónica ya tenía 4 o 5 procesos legales que este infame le puso. Le desvinculan del cuerpo diplomático, y el embajador dijo, aquí nomás, dejó de contestarme los mensajes a mí, y no ha llamado hasta el momento que yo sé el día de hoy a Verónica a ponerse a disposición y a servirle en las necesidades que Verónica tenga. Son servidores públicos. La embajada de Ecuador en Panamá está llena de un cuerpo diplomático que son servidores públicos. Tienen que ayudarle a la gente, a los ecuatorianos residentes en Panamá. No les pagamos sueldazos solamente para que vayan a pasarse bonito. Y también solo pasearse, tener vida de diplomático, y además el momento en que lo desvinculan, ¿qué va a pasar con este sujeto? Tiene que regresar al Ecuador, ¿qué va a hacer la Cancillería, la embajada dirigida, presidida por el señor Flores, un embajador que sabía desde el primer momento que tenía a un sujeto mano derecha? ¿Qué habrá entre los dos? Además, yo pongo ahí la suspicacia, ¿qué hay entre los dos para que el embajador Flores haya
haya faltado a la verdad en el Twitter. Eso sí dijo que una denuncia formal no le llegó, pero él sabía, que a mí me diga el embajador Flores que no sabía que Verónica se contactó con él para decirle lo que sucedía. Y se lava las manos, le protege, y ahora que me digan qué va a pasar con este sujeto. La Cancillería, la Embajada del Ecuador en Panamá, ¿va a cubrir los costos de retorno de este señor que ya no es diplomático en el Ecuador, mientras Verónica se encuentra en una situación vulnerable, recién parida, recién dada a luz, con una cesárea, además escondida en un hotel, sin pañales, sin comida, sin alimentos, sin recursos económicos, mientras este infame sujeto, aupado por el embajador Flores, en Panamá, está cómodamente en su apartamento viendo ahora qué pasa con su vida y su carrera diplomática? La verdad que es gravísimo lo que cuentas, Tami, porque además quedan varias preguntas, porque has dicho ciertas cosas que espeluznan, ¿no? Pero bueno, te agradecemos un montón, Tami, porque la verdad lo que acabas de describir evidencia exactamente lo que es este gobierno infame con las víctimas de violencia de género. Así haya puesto una ministra en el Ministerio de la Mujer, así hable de tener una política de género, evidenciamos que en la propia estructura de poder del gobierno esto no ocurre. Así llamen por teléfono también a la víctima, porque eso no basta, ni emitir comunicados, eso no basta. Ella necesita ayuda real. El Ministerio de Justicia y de la Mujer en Panamá, nos decía Verónica, sí le ha brindado cierta asistencia y están ayudándole. Nos enviaba un video, la policía está en la puerta del hotel porque temen por su seguridad, pero el Ecuador, el Estado ecuatoriano, ¿qué está haciendo? Esa es la respuesta que nos falta por parte de la Cancillería y de la Embajada de Ecuador en Panamá. Tami, muchísimas gracias de verdad por conectarte con nosotros en este momento en las Warmis y por acompañar a una víctima de violencia, a Verónica, así como a muchas otras. De verdad, eso, nosotros también, que estamos todos los días recibiendo muchos casos, que vemos cómo es la violencia, es importantísimo, porque sin estas redes de mujeres para muchas sería imposible salir y poder visibilizar sus casos, Tami. Así es que bueno, un abrazo desde acá, un abrazo sororo. Gracias por el espacio, un abrazo fuerte y mi mensaje a las mujeres: no tengan miedo de romper ese silencio. El momento que lo hagan, siéntanse, busquen sus redes de apoyo, y a los violentos infames ya no pueden salir impunes, porque el momento que violentan a una mujer, violentan a todas, y el momento en que esa denuncia se hace pública, se dan cuenta que pierden el poder, el control. Ahí se encuentra a este infame acorralado diciendo horrores y seguramente muerto del miedo porque sabe que se le acabó la impunidad. Un abrazo, Sofi, Denise, muchísimas gracias por el espacio. Seguimos luchando por las mujeres.